Buen día, compañeros, bienvenidos a la semana 4, módulo 5. Un esfuerzo más y el éxito será seguro. En esta semana realizaremos lo que es el proyecto integrador y el orden del día será tu proyecto integrador y el contacto de coordinación de control escolar y tus dudas. Bueno, continuando. Bueno, antes de continuar, les quiero decir o recordar que estamos, como ya se los dije, en la última semana del módulo 5, a punto de cumplir una meta más. Les pido un esfuerzo más y nos encontraremos en el módulo 6. He observado que del módulo 1 al módulo 5, donde he tenido la oportunidad de ser su tutor a cargo, son los mismos compañeros que se conservan los grupos. Algunos compañeros no están porque se les acumularon los módulos pendientes y antes de continuar tendrán que recuperar estos módulos. Ya les comuniqué, ya les informé que en su correo les informarán cómo recuperar estos módulos pendientes para que ellos puedan avanzar al siguiente módulo. Es por lo que, por favor, yo les pido que continúen así, de esta manera, como están trabajando ustedes, entregando sus actividades, participando en foros y no dejando acumular actividades y por lo tanto módulos. Y si tienen dudas, pregunten. Saben que estoy constantemente en la plataforma y estoy para apoyarlos. Por favor, no acumulen actividades pendientes. Sé que los problemas laborales, familiares y a veces escolares se acumulan y no faltan, pero ayuda mucho que realicen estas actividades. Solo les pido que lo intenten. Esas actividades solamente están pidiendo que intenten realizar las actividades. Por favor. Compañeros, si tienen actividades pendientes, si les han acumulado las actividades, por el momento les pido que realicemos el proyecto integrador, participen en el foro, participen en el foro de clase, foro de debate y entreguen su proyecto y posteriormente les diré cómo continuar para realizar sus actividades. Primero les adelanto que es necesario que realicen sus actividades de la primera semana porque una es la respuesta de la otra. Y continuamos con las actividades de la primera semana para poder continuar. Bueno, en general el módulo se trató, para compañeros que tenemos actividades pendientes, de lo que es la argumentación. En todas las semanas les recordaba en qué consistía la argumentación y este pasaje de Mafalda nos explica perfectamente qué es la argumentación. Tomen nota porque al final vamos a tener que manejar conclusiones y todo este cúmulo de información nos va a ayudar para realizar nuestra conclusión. Y nos dice: soy un convencido de que este año que viene será sensacional. ¿Por qué, Felipe? Ya del por qué ya estamos argumentando. Vos siempre con argumentos para derrumbar el optimismo de uno. ¿Esto qué quiere decir? El por qué, como les menciono, ya estamos argumentando. ¿Por qué? En la vida cotidiana, siempre estamos argumentando, siempre estamos defendiéndonos, dando razones. Pero aquí las actividades que nos pedían era que nos fundamentáramos, que tuviéramos el fundamento apoyado sobre investigaciones,
confiables, ya sea de instituciones, de libros. Es lo que realizamos en todo este módulo, en estas 3 semanas. Y continuamos. Continuando con la actividad y para realizar su proyecto integrador, aquí en esta actividad ya hemos visto cómo se argumenta en forma escrita, pero en el proyecto veremos cómo se argumenta en la oralidad, sobre todo en el debate. Entonces, continuando, aquí en esta actividad nos pide que realicemos el proyecto. Ya no voy a leerlo porque ya imagino que lo leyeron con su facilitador a cargo. Entonces ya nos va a hacer un breve repaso y recordar algunos puntos. ¿Qué producto entregarás? Un documento con el análisis de un debate en el que identifiques las posturas y estructura con elementos, desarrollo, argumentos, una propuesta de negociación y una solución. Y nos pide que observemos las veces que se requiera un video que se encuentra aquí. Ya tenía un poco avanzado. Entonces, ahorita lo analizamos juntos y también nos pide que bajemos un archivo. Imagino que ya lo tiene, este archivo, y lo vamos a ir llenando, ir contestando. Bueno, este es el archivo, yo ya lo tengo, ya lo tenemos descargado y lo empezamos a trabajar. Bueno, aquí es donde yo les voy a pedir que bueno, no sé si se pueda aquí. Que también consideren darle una especie de formato a su actividad, porque al ir metiendo algo lo que se nos va pidiendo se puede ir deformando un poco. Entonces yo os voy a sugerir que le den que busquen la calidad en sus trabajos, que le den cierta presentación. En diseño nos da ciertas opciones, si así le llamamos, aquí para darle una cierta presentación a nuestro trabajo. Esto es pues no buscando ser unos diseñadores, que ojalá lo consideren ustedes. A mí me gusta todo esto del dibujo, los gráficos, en lo personal, y me hubiera gustado también estudiar algo de diseño o haber estudiado diseño. Sé que hay unos cursos, diplomas, todo esto me gusta. Y me gustaría que también ustedes también vayan pensando qué es lo que les gustaría estudiar. No crean que no es muy temprano ni tampoco es muy tarde. Las decisiones de hoy le darán forma a su futuro. Y también estoy aquí porque quiero que también consideren una portada, antes que avancemos, una portada con los datos que ustedes consideren necesario. Y aquí vean, aquí nos da opciones. Ya muchos compañeros lo van manejando, ponen el título de su actividad, el nombre. Entonces todo esto ya quiero que lo vayan considerando. Y bueno, y seguimos con la actividad. Aquí en el formato nos pide
la descripción del problema. Aquí ustedes ya imagino que ya lo leyeron, ya vieron el video y ya lo empezaron a realizar su actividad. Ahorita lo vamos a analizar. Y aquí nos dice la descripción del problema. Bueno, que aquí el cuadro dice que es el cambio climático. ¿Y cuál es el problema que se plantean en todo el video? Es si el hombre es el responsable del cambio climático. Bueno, y entonces aquí nos pide que manejemos la postura A y la postura B. Ustedes ya imagino que ya vieron el video y saben de quién estamos hablando, quiénes son los participantes. Aquí tenemos que la doctora, en la postura A tenemos a la doctora Inés Camelloni y en la postura B tenemos al doctor Tristán Siminauskas y empezamos nuestra actividad. Hola, continuamos. Aquí nos dice que cuál es la apertura. Como lo ve la apertura. La apertura se refiere si hay una presentación o no hay una presentación determinada. Entonces vamos analizando parte por parte de esta estructura. En la apertura, como ustedes ya vieron en el video, lo hace el moderador del debate. Aclara su posición neutral, presenta a la doctora Inés, al doctor Tristán y a las personas que realizan las preguntas y la dinámica, reglas del debate y cuáles van a ser los tiempos, los turnos, y nos dice que hubo un sorteo. Todo lo visto y escuchado va en cómo se realizaron las participaciones. Entonces, confirmamos en el video, solo es para que ustedes recuerden. Escuchen, por favor. Buenas noches. Empezamos otro capítulo del debate en la televisión pública aquí en Canal 7. Es una idea que obviamente no pretende ser nueva, pero si tenemos alguna aspiración de originalidad, tiene que ver con recuperar algo que quedó perdido detrás de tanto ruido. Pero en realidad es tan antiguo como valioso. Es el placer de debatir, de intercambiar educadamente puntos de vista distintos, de entregarse a la gimnasia de argumentar sin agraviar, sin insultar, sin gritos y sin tener que recorrer caminos que pasen por cuestiones personales. Vos dijiste, yo dije, ¿usted qué dijo? Dicho esto, yo los voy a hacer entrar directamente en lo que va a ser el tema de hoy. ¿Es el hombre responsable del cambio climático? En los últimos 200 años se está produciendo el cambio climático más importante de la historia. Ya hubo un calentamiento global entre los años 800 y 1300. El efecto invernadero continuará si siguen las emisiones de gases. El clima ha variado muchas veces por razones geológicas y astronómicas. El calentamiento global podría exterminar entre el 15 y el 35% de las especies de la Tierra para el 2050. Cada cambio en el planeta produce pérdidas, pero también se generan nuevos ecosistemas. ¿Cuáles son los riesgos reales a los que se enfrenta la humanidad? Son exageradas las referencias al calentamiento global o estamos verdaderamente frente a un problema terminal. ¿Es el hombre responsable del cambio climático? ¿Es el hombre el responsable del cambio climático? ¿Es el hombre el responsable del cambio climático? ¿Es el hombre el responsable del cambio climático? ¿Es el hombre responsable del cambio climático? Para analizar estas preguntas y seguramente otras, vamos a tratar de enriquecernos con la presencia de los dos expositores, que son gente seria, responsable, que ha tenido historia en esto. En principio voy a presentar a la doctora Inés Camelloni, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera e investigadora en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Es un instituto que depende del CONICET y también de la UBA.
y es miembro del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y del otro lado está el doctor Tristán Simanauskas. Tristán es doctor en Ciencias Naturales, es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y es integrante además del área educativa y de difusión científica del Museo de La Plata. Y además es autor del libro Un cambio climático anunciado. Como yo no voy a hacer preguntas, como yo me voy a tratar de mantener neutral y cada uno de ellos va a tener un tiempo para exponer y va a haber cruces entre ellos, cruces quiero decir cruces verbales, atacando eventualmente una idea, nunca la persona. Para poder hacer esas preguntas, que quizás usted tenga ganas de hacer en su casa, hemos convocado a dos observadores que son efectivamente neutrales, no van a entrar ellos a opinar sobre si están a favor o en contra, desequilibrando la balanza, pero sí van a preguntar. Juan Ignacio Sánchez es Pepe Sánchez, es basquetbolista, exjugador de la NBA, es uno de los jugadores que obtuvo la medalla de oro en Atenas 2004 para la Argentina y la medalla de bronce en Beijing en el año 2008. Y además, Pepe Sánchez es licenciado en Historia en la Universidad de Temple, en Estados Unidos. Por el otro lado, otro de los observadores es el doctor Jorge Aliaga. Jorge es doctor en Física y es el decano actual de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Acá hay un equipo de gente que ha venido a pensar y también hay público. Este público obviamente no puede representar a 40 millones de argentinos. Es un grupo de personas que hemos elegido para que vinieran, se inscribieron y vinieron. Ahora les pido entonces que en 10 segundos, cada uno de ustedes cuando vean el 10 en la pantalla, yo les voy a decir cuándo, a partir de ese momento aprieten alguna de las 3 teclas, 1, 2 o 3, que va a indicar sí, no o que no tengo opinión formada. Ricardo, ahí está el 10. Ahora, a partir de ahora entonces tienen 7 segundos para poder contestar si piensan que sí, que no o que no tienen opinión respecto a si el hombre es responsable del cambio climático. Resultado. El 80% dice que sí, el 12,7% dice que no y 7,3% dice que no tiene opinión formada. Ustedes también pueden por internet, de acuerdo con la dirección electrónica que aparece sobreimpresa en la pantalla, tomar partido por esto en este sentido, contarnos cuál es su opinión. Hemos hecho un sorteo antes de empezar el programa, de manera de tratar de ganar tiempo para saber cuál de los dos va a empezar a exponer primero. Y la doctora Inés Camilioni es quien tiene la palabra para expresar su posición. Y Inés, tenés 3 minutos, aprovechar. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero explicar es cómo funciona, cómo trabajamos en climatología. La climatología es una ciencia que lo que hace es construir el conocimiento por medio de un mecanismo, de un proceso, que es un proceso colectivo, esto quiere decir que somos muchos los científicos trabajando, que es iterativo, volvemos sobre nuestros pasos. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero explicar es cómo funciona, cómo trabajamos en climatología. La climatología es una ciencia. Bueno, como habrán ya escuchado, visto, cómo es la apertura, sí lo hay. La apertura se refiere, como ya les dije, aquí el moderador se aclara una posición neutral, presenta a la doctora, presenta al doctor y presenta a los participantes y la dinámica de participación. Y la orientación, que se refiere a cómo se van a introducir en el tema. Aquí, por ejemplo, ustedes ya lo vieron. La orientación de la doctora es una orientación con un respaldo científicamente, donde sus pruebas y defienda la ciencia de su ciencia de la climatología y basada en sus publicaciones. Entonces solamente lo recordamos. Que lo que hace es construir el conocimiento. Primero, y la doctora Inés Camilioni es quien tiene la palabra para expresar su posición. Y Inés, tenés 3 minutos, aprovechar. Bueno, muchas gracias.
Lo primero que quiero explicar es cómo funciona, cómo trabajamos en climatología. La climatología es una ciencia que lo que hace es construir el conocimiento por medio de un mecanismo, de un proceso, que es un proceso colectivo, esto quiere decir que somos muchos los científicos trabajando, que es iterativo, volvemos sobre nuestros pasos, y sobre esto lo que hacemos es colectar datos, proponer teorías, diseñar modelos, evaluar estos modelos, hacer experimentos, en un proceso en el que tenemos un ida y vuelta. Esto quiere decir que el conocimiento se va creando no ladrillo sobre ladrillo, sino que lo que hacemos es retroalimentar el conocimiento que vamos generando. De esta forma, las evidencias científicas que vamos construyendo apuntan a demostrar que los resultados que tenemos, que el cambio climático observado en los últimos 50 años es consecuencia principalmente de las acciones humanas. ¿Cómo hacemos para validar estos resultados desde el punto de vista científico? Los resultados se validan por la metodología que usamos en la ciencia, esto es, se presentan los resultados ante expertos, ante colegas expertos, en revistas, con publicaciones con arbitraje, que lo que hacen es evaluar los resultados. A medida que obtenemos resultados que son líneas de evidencia que convergen hacia un punto y que son respaldadas por la opinión de científicos expertos independientes de la investigación que se está proponiendo, esto le da mayor sustento a los resultados que obtenemos. Y es en este sentido donde hay una enorme cantidad, diría abrumadora, de resultados provenientes de diferentes organismos en distintos lugares del mundo, de centros de investigación, que muestran que el cambio climático observado, por lo menos en las últimas 5 décadas, se deben a las acciones humanas. Bueno, esto hay que ponerlo también en un marco de incertidumbre con las que trabajamos, porque, como yo mencionaba, nos basamos también en su apertura. Esta va a ser su apertura, cómo se introduce con respaldo científico, defendiendo su ciencia y basado en investigaciones y publicaciones. Ahora vamos a ver cómo se introduce el doctor. Fue entonces la palabra de la doctora Inés Camilioni, que, como ustedes advierten, explica por qué ella cree que efectivamente el hombre tiene incidencia en el cambio climático. El doctor Tristán Simanowska también tiene 3 minutos para expresar su posición. Bien, ¿qué tal? Bien. En primer lugar, es cierto que existe un cambio climático. De hecho, el cambio climático es constante. Es parte de la evolución del planeta y de la evolución del universo en su totalidad. Todo el tiempo el clima está cambiando y no es ninguna novedad que exista un cambio. También es cierto que lo que se registra es un aumento de la temperatura media en los últimos 50 años. Lo que resulta más difícil es de tratar de interpretar ese aumento en los últimos 50 años como un aumento exclusivamente debido a la actividad humana. ¿Por qué? Porque en realidad el planeta lleva más de 5.000 millones de años de evolución, el clima del planeta lleva más de 5.000 millones de años de evolución, y a lo largo de todo ese proceso se han dado distintos ciclos, y la complejidad del clima en particular, como de todo el sistema planetario, a mi criterio no puede reducirse al análisis de una única variable. Y tratar de extrapolar y concluir sobre los últimos 50 años de datos un proceso Entonces, como podrán ver, su posición, su orientación, perdón, es no tan tajante. Él dice que no solo el hombre es responsable del cambio climático, sino hay otras variantes como el agua. Entonces, es la manera en que ellos se introducen
en su postura y el desarrollo, que van a presentar informes, van a presentar ejemplos cada uno. Los interlocutores intercambian sus opiniones sobre el tema y van incorporando temas nuevos. A eso se refiere. La doctora, ustedes van a volver a ver, me imagino, el video. O ya observaron que algunas de sus observaciones, algunos de sus informes de la doctora son: las acciones humanas dan origen por diferentes actividades. La quema de combustibles fósiles alimentan a la biosfera del dióxido de carbono, provocando el efecto. Y el doctor nos habla de que la temperatura ha aumentado en los últimos 50 años y la complejidad del clima es muy complejo, pero gracias a la tecnología nos puede dar más detalle del clima. El bióxido siempre ha existido, nos comenta, y desde que en la revolución industrial, que es la transformación por la máquina, había la producción de carbón, entonces había más dióxido de carbono. Entonces continuamos. Y como ven ustedes ya tenemos su primer argumento. El hombre es el responsable del cambio climático. Es la posición de la doctora. El hombre es responsable del cambio climático, pero hay otras variantes, es lo que nos dice el doctor. Todo esto lo vamos confirmando en el video. Esto ya lo analizaron con su facilitador, ya nada más estamos recordando, afinando algunos detalles con ustedes. Y yo solamente les voy a dar que observen que durante todo el video van a encontrar estos cuadros amarillos. Todo esto, ustedes que ven con la doctora, con el doctor, son argumentos. Solamente con lo que detengan el video y apunten y escriban sobre estos argumentos. Yo encontré algunos argumentos, así los fui encontrando, y es lo que yo les puedo sugerir. Que vean, que revisen las partes amarillas, los letreros amarillos, y ahí van a encontrar varios argumentos que ayudan a su postura de cada doctor. La argumentación nos quieren convencer de las consecuencias de una postura o en contra del calentamiento y contra quienes producen las emisiones. Si se acuerdan, en el video hay una especie de cortinilla de argumentos. Estos son argumentos al principio del video. Entonces aquí ustedes van a poder repitir. Aquí ustedes se acuerden. Todos estos esta cortinilla son argumentos. Son argumentos que les van a ayudar a realizar para colocar sus argumentos correspondientes. Por ejemplo, les voy a leer uno. El 1 ya lo tenemos. La doctora nos dice que el hombre es el responsable del cambio climático. Y el doctor nos dice que el hombre es responsable del cambio climático, pero hay otras variantes, como el agua, ¿no? Entonces, ya así, el primer argumento ya lo tenemos. Segundo, el efecto invernadero es por causas naturales, pero el hombre lo intensifica. Es otro argumento de la doctora, y así podemos encontrar varios. Y el del doctor Tristan: no solo el hombre es el responsable del cambio climático, hay otras variantes como el agua. El cambio climático es parte de la evolución del planeta y del universo. Otro argumento. Y es difícil interpretar el aumento de las temperaturas con un aumento debido de la actividad humana.
El clima tiene 5.000 millones de años de evolución y no se puede sacar conclusiones con los datos de los últimos 50 años. Solamente uno de los principales gases del efecto invernadero es el agua. Uno de los tantos argumentos del doctor, así como ya les mencioné, pueden ir encontrando sus argumentos. Ahora, en su actividad les pide también un cierre. Aquí si analizamos y observamos, no hay, como nada más nos pide que analicemos el primer video. Miren, aquí nada más que el video que estamos viendo es el del 1 al 4. Hasta el 4 vamos a encontrar posiblemente un cierre, pero por el momento no hay un cierre, porque nada más estamos viendo el primer video, el inicio del debate. Entonces por el momento no hay para ninguno de los dos un cierre. No hay una conclusión. Solamente hay un inicio del debate. Y ya de esta manera, ya después dice, a partir de los argumentos presentados en el debate, adopta una postura y presenta tu conclusión respecto a la pregunta central. El hombre es responsable del calentamiento global y justifica. Es parte de su actividad que se les está pidiendo. Vean. Entonces, ahí es lo que van a hacer ya no se les olvide, por favor, su reflexión, porque luego se han visto actividades que se hacen en el cuadro, pero no hacen la reflexión. Ya de acuerdo a las opiniones, ya escuchado las opiniones de los expertos, las evidencias, el aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar y entre otros argumentos que nos mencionan los participantes, los doctores, ya podemos tomar una postura para poder justificar nuestra respuesta. Y continuamos con la actividad. Nos dice que realicemos un segundo análisis no mayor de 2 cuartillas en el que integre los siguientes elementos. Aquí está el cuadro, por favor no se les olvide. Hay que hacer un segundo análisis. Entonces continuamos, no mayor, recuerden, a 2 cuartillas. Ya nada más vamos a pasar lo que ya el cuadro nos va a ayudar a hacer esta segunda análisis. Ya va a ser más rápido, aquí lo vamos a encontrar. Traten de que sean sus propias palabras para que no se extiendan tanto y no nos confundamos más, es lo que yo les sugiero. Entonces analizamos paso por paso. La introducción, una descripción de manera breve del tema que se analizará no mayor de 2 cuartillas y su desarrollo. A partir de lo que observaste y escuchaste en el video, describe las fases de la negociación en los diálogos argumentativos del debate. Para ello considera los siguientes elementos. La fase 1. Reglas acordadas por los participantes. Primera fase. Es útil y necesario que las reglas sean explícitamente declaradas y acordadas por los participantes. Fase 2. Descripción del problema y de la confrontación. Todo diálogo surge desde un problema, una diferencia en las opiniones o una situación que debe ser resuelta desde los dos lados que constituyen el problema del diálogo. Esta fase es confrontación, donde el problema del diálogo debe ser enunciado o acordado para que la meta del diálogo sea clara. Tercera fase. Es la fase de la argumentación, es la que cada parte tiene la obligación, utilizando los métodos apropiados, de contribuir para llegar a la meta del diálogo. Y la del cierre. Es la parte del diálogo donde la meta debió haber sido alcanzada o donde los participantes están de acuerdo en terminar con el diálogo. Bueno, todo esto lo podemos mencionar y en el cierre podemos decir que hay una limitación porque nada más es el inicio del debate. Y aquí algo que nos puede ayudar es esta información de la fase 1, fase 2, fase 3,
la leemos. Esto les quiero recordar, ya me imagino que ya les dijo su facilitador, que por favor revisen lo que es el material extenso, que se encuentra en la unidad 4. Si tienen más dudas, si quieren complementar su actividad, aquí van a encontrar material que les va a poder ayudar. Yo se los di a grandes rasgos para que ustedes lo revisen, y de ahí yo fui sacando parte de la información. Entonces, para que ya vimos todo lo que es argumentación, y miren, aquí tenemos más información que si ustedes pueden complementar. Aquí está explicado lo que es la apertura, la orientación, el desarrollo, el cierre, y las reglas de ética y del diálogo, que lo vamos a ver ahorita. Todo esto es lo que ya les va a ayudar, y de aquí para que complementen o se apoyen más en sus dudas. La fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que ya se los expliqué a grandes rasgos. Fase 1, acordamos las reglas. Fase 2, planteamos el problema. Fase 3, confrontamos. Y el 4, el cierre. Y finalmente explica si cumple los principios y reglas éticas para el diálogo. No debes excluir el diálogo a ninguna persona interesada. Una vez en el diálogo, todos los interesados tienen igual derecho a la palabra. Comprueban colectivamente que la conclusión o norma moral a la que se llega después del diálogo sea asumida por todos los afectados. Entonces, ya solo para recordar, regla de ética y diálogo, todo esto está en el material extenso para que lo revisen. Reglas de ética y del diálogo. Entonces, reglas comunicativas. Número 1. No te consideres infalible. No creas que tus ideas son intocables y tus argumentos incontrovertibles. No creas que tú tienes la razón. Los datos deben ser veraces para tener tú la razón. 2. Busca un punto de partida en común. 3. No afirmes cosas como si fuera objetivamente verdadera. Porque y si sabes que es falso o subjetivo, entonces no afirmemos. 4. Aporta las pruebas que te piden. Aquí vamos a ver todo lo que investigamos, todas las pruebas que ya recuerdan que realizamos en las actividades 2, 3, todos estos argumentos nos van a servir. Y no eludas las objeciones. Hay que ser abiertos y dispuestos a responder y no ignorar o desviarse del tema. Esto es a grandes rasgos. Y trate de ser pertinente. Si nos preguntan algo, contestemos a lo que nos preguntan. Todo esto yo creo que sí se está cumpliendo de acuerdo al video. Todas estas reglas sí se cumplen. Entonces, para que las vayan tomando nota y vean y justifiquen sus respuestas. Y los principios del diálogo. Ha de comprobarse que la conclusión a la que ha llegado en el diálogo sea asumida por todos. El fin del diálogo o el debate es llegar al consenso, que es lo más difícil. Una vez en el diálogo, todos los interesados tienen igual derecho a la palabra. No se debe excluir a ninguna persona del diálogo. Entonces, todo esto parece que, como vemos en el video, sí se cumplió. Y después nos dice, ya después, en el cierre, ya recordando, dice, elabora una conclusión sobre el análisis realizado en la actividad y de los contenidos, trabajos durante el módulo. Explica cuál es la importancia de la argumentación en la vida y en las personas. Por eso les dije que era importante que fueran ustedes formando ya una conclusión después de ya todo lo dicho, todo lo
mencionado. Espero que les apoye para formar su cierre, para dar una conclusión. Como les otra vez recordando, recuerden nada más ya los he cansado con el pasaje de Mafalda, pero es cierto. ¿Por qué? Ya estamos argumentando desde ahí. En la vida diaria todo el tiempo estamos argumentando. Y por favor, no olvides, te voy a pedir por favor, ya con todo esto, participa en los foros porque ayuda mucho en tu calificación, por favor. Todo lo que tú hagas en foro, todo lo que se te pida que hagas, cuenta para tu calificación. Todo se toma en cuenta, el sistema lo toma en cuenta. Entonces te pido que realices tus participaciones en foro. Foro de clase. Aquí en foro de clase leemos, ya imagino que ya han participado compañeros. Aquí vamos a hacer, rápidamente les recuerdo, aquí lo que vamos a hacer es vamos a grabar un debate por medio de nuestro celular con amigos, a los familiares o algún tema de interés que ustedes tengan y lo debatan y contestan las preguntas. ¿Qué problema eligiste? ¿Con quién negociaste las ideas? Hermanos, padre, madre, amigos, entre otros. ¿Qué postura tomaste? ¿Cuál es la postura? Vamos a como imitar al video. Van a grabar su diálogo, que les recomiendo que no sea más de 5 minutos. Y dice, ¿cuál es la postura tomó tu interlocutor? ¿Qué situaciones se vivieron para llegar a los acuerdos o no los lograron? ¿Qué mejorarías o enriquecerías en tu persona para llegar a cabo una negociación? Y participa. Casi como ven no hay participaciones. Yo los invito que por favor participen. Vean, aquí ya hay por favor, compañeros, realicen como se indica por medio de un audio, como Uriel lo hizo. Aquí ya él lo hizo. No es tan complicado, solamente lo graban con su celular. Brevemente les haré una explicación cómo grabarlo. Sigan las indicaciones. Solo tendremos que hacer esto. Respondemos. Aquí hay una como ventanita, insertar multimedia. Aquí es donde vamos a buscar nuestro archivo. Aquí lo vamos a buscar. No sé dónde lo encuentren. Entonces aquí lo buscamos. Subir un archivo. Y aquí lo buscamos en donde se encuentra nuestro archivo. Es de esta manera. Y insertamos. Es lo único que van a hacer. Entonces no lo veo muy complicado. Así lo hacemos. No me recuerden aquí en como para insertar multimedia. Aquí insertamos imágenes y aquí un video o audio. Por favor. Y se va a hacer, y ya ustedes saben hacer cómo se realiza una argumentación, ya saben cómo hacer un debate. Entonces ahorita nada más se les pide 5 minutos, menos de 5 minutos para que realicen, porque no sé cómo califique si lo hacen en audio, yo digo que van a tener el 100% de su participación. Si solo lo hacen en forma escrita, no sé si probablemente les baje su calificación. Y en el foro de debate, solo le de hoy y gracias a los teléfonos, las selfie, donde les pide que analicen esta información
y contesten unas preguntas. Vean, entonces vamos a analizar y van a contestar unas preguntas. ¿Cuál es la necesidad de mostrar una imagen contraria a la realidad y cuál sería el título que le darías a la imagen? Bueno, entonces continuando, yo nada más espero que les sirva esto de apoyo para que participen, por favor. Para mí es importante que participen en el foro porque de verdad les ayuda mucho en su calificación. El lenguaje es visual, es un sistema de comunicación que estructura y relaciona los distintos elementos visuales de los mensajes. Tipos de lenguajes visuales. Objetivo: utiliza las imágenes que hacen referencia a una realidad concreta. Publicitaria: cambia imágenes y textos, expresiones para que el mensaje se comprenda más fácilmente. La mayoría lo ocupa para llamar, digamos, la atención o publicitario. Y también una gran parte de las imágenes es en forma artística. Pero por ejemplo, la mayoría de los selfie llegan algo, podemos estar de acuerdo que es para tal vez llamar la atención por las imágenes que se encuentran atrás. Entonces todo esto ayuda y que toman las recomendaciones del argumento, la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. Tomen en cuenta esto para su participación, por favor, compañeros. Y continuando con la orden del día, es importante que me digan sus dudas, me las hagan llegar. Si no tienen por el momento ahorita, me las hagan llegar en la plataforma por mensajería. Y durante la semana pasada y esta les están pidiendo su documentación. Me comentan que nuevamente y que ya las mandaron. Yo les voy a pedir que nuevamente por favor las envíen como se les están pidiendo. A lo mejor no fue escaneada correctamente, a lo mejor algún detalle les falta. Les pido que por favor la envíen nuevamente al correo de Prepa en Línea o al correo que se les están pidiendo. Y por favor que les pidan que les confirmen en el correo, por favor, que ya recibieron los documentos. Y también confirmen si les faltan algún otro documento a los siguientes teléfonos que ustedes se observan. Si no los aprecian, me los pueden pedir nuevamente en plataforma, mensaje, me los piden por favor. Y les, como sugerencia, les pido que lo marquen de preferencia en las mañanas, por favor, compañeros. Y también me preguntan, permítanme. Si no hay dudas, también me preguntaban que cuál es la mínima calificación. También les comento que la mínima para pasar a acreditar el módulo es 6. Pero yo los voy a invitar que por favor que sea más de 6. Les pido un esfuerzo más, que lleguemos más del 6, que lleguemos al 7. No nos conformemos con un 6, yo sé que es difícil, pero es yo les recomiendo por favor que realicen eso, que se esfuercen por lograr una calificación mayor al 6. Bueno, compañero, eso sería todo. Si no hay más dudas, yo las estoy contestando constantemente en plataforma. Aquí yo estoy al pendiente de sus comentarios, dudas. Se las responderé lo más pronto posible. Recuerda, la meta está más cerca que ayer. Están a punto de cumplir una meta más. Les agradezco su esfuerzo. Y mi nombre, ya saben, soy Alberto Percastegui Pérez.
Tengo la oportunidad de ser su tutor a cargo y estoy, compañeros, estoy para apoyarlos. Muchas gracias.